¿Qué tal, compañeros? Bueno, por fin buenas noticias al canal, que ya venía haciendo ahora, porque últimamente entre que no sale el Real Decreto y demás, pues hemos estado pues con noticias un poco malas, pero en el día de ayer, 18 de agosto, DJI ha lanzado una gran noticia en su página web y está, digamos, publicándose en todas las redes sociales. Y es que por fin, dentro de poquito, vamos a tener el primer dron en el mundo con marcado de clase. ¿Y saben cuál es ese dron el que se lleva esos beneficios? Pues el DJI Mavic 3. Y en este caso va a ser el marcado de clase C1. Te voy a explicar varias cosas. Primeramente te voy a explicar el marcado de clase y después te voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer para obtener este marcado de clase y también las diferencias entre tener un dron como lo tenemos hoy en día que no tiene marcado de clase a tener un dron con marcado de clase. Con lo cual, compañeros, si no me conocías y me estás viendo por primera vez, pues te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita, buscarme en todas mis redes sociales, ponte cómodo porque comenzamos. Bueno, voy a empezar explicándote qué es un marcado de clase para que contextualices lo que estamos hablando en este vídeo. Hoy en día, si tú vas a la tienda de DJI y te compras un dron, el que sea, no va a tener el marcado de clase. Eso básicamente es una etiqueta. ¿Y qué significa esa etiqueta? Pues que ese dron ya cumple con la normativa, con los reglamentos europeos que exige esta normativa europea para poder volar en la subcategoría que corresponde esta aeronave. En este caso la noticia ha saltado porque el Mavic 3, que es un dron que pesa menos de 900 gramos, ha obtenido, el primero en el mundo, en obtener la etiqueta C1. ¿Qué quiere decir eso? De que este dron, cuando ya tenga la etiqueta, vas a poder volar con él en categoría abierta, en la subcategoría A1. Y va a ser menos restrictivo de lo que tenemos hoy en día con este dron que no tiene marcado de clase. Básicamente eso es lo que es un marcado de clase, una etiqueta que en este caso, como te dije, en este dron va a ser la C1. Bueno, ahora voy a explicarte las diferencias entre tener este dron sin marcado de clase a cuando tengamos este dron con marcado de clase. Las principales diferencias. Tengo que recordarte, para que no cree confusión, que estamos viviendo los periodos transitorios y hoy en día podrías volar con cualquier dron en todas las categorías teniendo la formación, pero evidentemente mucho más restringido. Nosotros podríamos volar este dron en la categoría específica, haciendo una declaración responsable y una declaración operacional y teniendo la formación de categoría específica, el STS ES01 y el STS 02, o sea, lo que es la parte teórica y lo que es la parte práctica. Eso a día de hoy con drones sin marcado de clase. Este dron en breve ya va a tener su marcado de clase y únicamente vas a poder volarlo con marcado de clase, como te decía, en categoría abierta, en la subcategoría A1. Y hay grandes diferencias a volar tu dron hoy en día, el Mavic 3, sin marcado de clase, a cuando ya tenga el marcado de clase. Voy a explicarte primeramente qué es lo que podemos hacer con este dron teniendo la certificación de piloto de drones A1, A3, hoy en día con esta aeronave que no tiene marcado de clase. Bueno, como te decía, vamos a estar más restringidos hoy en día con estos drones que no tienen marcado de clase. Nosotros cuando vamos a volar este dron, vamos a hacer una operación en categoría abierta, en la subcategoría A1, no podemos sobrevolar personas no participantes. Está prohibido, o sea que tengo que evitar sobrevolar personas no participantes. Vale, otra de las condiciones o restricciones es que tenemos que mantenernos alejados de esas personas 50 metros. ¿Vale? O sea que si hay personas que no son participantes de la operación o personas, tenemos que estar alejados de esas personas de manera horizontal 50 metros. ¿Qué pasa? Que estos drones, al no tener marcado de clase, drones más viejos, como por ejemplo, que es lo que va a ocurrir seguramente, drones como por ejemplo el Mavic 2 Pro, el Mavic 2 Zoom, el Phantom 4, quizás el 4 Advance, todos estos drones que no tienen ni Remote ID ni ningunos sistemas de seguridad de los drones que tenemos hoy en día, como por ejemplo el Mavic 3, el M30, el Matrix 300, el Air 2S, que sí que portan el Remote ID, portan sistemas de seguridad que contempla la normativa europea, pues posiblemente estos drones a partir del 1 de enero de 2024 van a ser mucho, pero que mucho más restringidos. Y solo vamos a poder volar con él en la subcategoría A3. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder volar con ellos a 150 metros alejados de zonas residenciales
residenciales, zonas comerciales, zonas recreativas y alejado de las personas, 150 metros. Eso es lo que va a ocurrir. Pero bueno, digamos que en cuestiones de restricciones, por llamarlo de alguna manera, con drones sin marcados de clase, esto es lo que podríamos hacer. Después, ¿qué competencias tenemos que tener nosotros como pilotos de drones? Básicamente lo que nos piden es el curso A1 a 3, nivel 1, y también nos dicen que nos tenemos que estudiar y leer en profundidad el manual de instrucciones del fabricante. Y básicamente, grosso modo, eso es todo lo que podríamos hacer, lo que podemos hacer hoy en día con drones sin marcado de clase. Ahora te voy a explicar qué es lo que vamos a poder hacer con drones cuando ya tengan el marcado de clase. Bueno, como te comentaba, ya cuando tengamos la etiqueta C1 en el Mavic 3 o en cualquier dron que tenga marcado de clase, lo que vamos a poder hacer, digamos, también estamos un poco restringidos, pero ya no es lo mismo. Nos dicen que no podemos sobrevolar personas no participantes de la operación. Y si lo hacemos, tenemos que hacerlo durante el mínimo tiempo posible. O sea que es una restricción a media. Antes, sin marcado de clase, no podríamos hacerlo. Y ahora lo podemos hacer. Lo único que a la hora de pasar por encima de esas personas no participantes tiene que ser durante el menor tiempo posible. Y después te dicen que no te permiten el vuelo de concentraciones de personas. Lo que son conciertos, manifestaciones, grandes aglomeraciones de personas, que por el número de personas, si el dron cayera, no podrían esquivar la caída de ese dron, con lo cual esto tampoco podríamos hacerlo. Y a nivel de competencias de piloto de dron, lo que nos piden es estudiarnos y leernos el manual de instrucciones del fabricante y también tener el curso de categoría abierta, el A1 y A3. Y con respecto a lo que tenemos que hacer cuando tengamos los drones con marcados de clase, en cuestiones de operadores, en cuestiones de formación, pues ya te lo he explicado, y qué podemos y qué no podemos hacer con un dron sin marcado de clase o con marcado de clase. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para todas las personas que tenemos el Mavic 3 podamos obtener este marcado de clase? Básicamente se va a abrir como una especie de procedimiento que va a empezar en el cuarto trimestre de este 2022, o sea que dentro de poquito ya podremos iniciar este procedimiento. Evidentemente en este canal vamos a hacerlo porque yo dispongo del Mavic 3 Cine, con lo cual seguramente haré un tutorial explicando paso a paso cómo obtener este marcado de clase. Básicamente va a ser una actualización de firmware y tendremos que dar nuestro número de serie y una serie de datos para que ellos sepan de que tenemos este dron, de que hemos actualizado el firmware, y ya una vez hecho este procedimiento nos van a enviar, no sé de qué manera porque no lo explican, lo que es el marcado de clase. Entiendo que será como una especie de pegatina porque dudo muchísimo que te renueven el dron. Simplemente pues te mandarán una pegatina con esa certificación C1, se la implementaremos en el dron y ya todas las actualizaciones de firmware que vengan a partir de ahí ya van a cumplir 100% con todos los reglamentos europeos y no van a ser posible la reversión, digamos, no vamos a poder revertir ese procedimiento. Decirte que también nos informan de que drones que ya hay en el mercado van a poder hacer este procedimiento, o sea que esto va a ser con carácter retroactivo. Esto es una muy buena noticia. Y drones que vengan en el futuro, seguramente a partir de esa fecha, como te comentaba, del cuarto trimestre de este 2022, ya van a venir con los marcados de clase. O sea que esto es una muy buena noticia. Y nada, a la espera de saber qué drones van a ser los que van a venir primeros con carácter retroactivo, que son los que vamos, yo entiendo que todo el mundo está preocupado por ello, porque el que se ha comprado recientemente un M30 o se ha comprado un Matrix 300 o un Mavic 3 que valen un dineral, también por supuesto el Mini 3 Pro, seguramente que se van a poder hacer este procedimiento, vas a obtener tu marcado de clase sin ningún tipo de problema. Y bueno, compañeros, a grosso modo esta es toda la información. Te dejo el enlace de esta información en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado esta información, pues te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita. Me tienes disponible en todas las redes sociales, tienes un enlace que te redirige a todas y cada una de ellas. Y nos vemos ya en el próximo vídeo de Canarias Drone. Hasta la próxima. Chao.